Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un gusto que nos puedan estar acompañando dentro del programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos. Agradezco a los integrantes de la tercera generación, a los invitados de la cuarta generación, que también algunos nos están haciendo favor de acompañarnos, y algunos otros invitados especiales. Muchísimas gracias. Bueno, en esta sesión muy particular quiero dar una pequeña introducción. Hemos insistido que los dos ejes fundamentales para comprender los derechos humanos, por un lado, pues es la educación, parte fundamental que ya hemos trabajado y discutido, y por otro lado, el tema de la sensibilización. Tenemos que ser sensibles y empáticos de lo que pasa a nuestro alrededor. Y no todo es teoría, no todo es aprendernos conceptos, ideas, definiciones, autores, pensamientos de tratadistas, que obviamente es una parte muy importante, pero para entender los derechos humanos necesitamos ser muy sensibles y necesitamos verlo bajo todas las perspectivas y todas las áreas que podamos tener a nuestro alcance para poderlos comprender mejor. En esta ocasión, comentarles, me da muchísimo gusto que nos acompañe Yakiri Rubio en esta sesión, con quien ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar, de discutir el tema del caso del cual ella fue víctima. Yo conocí a Yakiri por la doctora Hanna Katiria Suárez Castro, que curiosamente después de muchos años resulta que haya sido una alumna en la Universidad Iberoamericana, una alumna muy destacada. Y ya después me la encontré muchos años después con, pues siendo una abogada defensora y activista con gran empuje, siempre defendiendo y empoderando a la mujer y sobre todo con una gran calidad humana. En ese tenor, el instituto, como a grandes personalidades, le otorgó el doctorado honoris causa en Derechos Humanos a Ana Catiria Suárez Castro, abogada que llevó el caso de Yakiri Rubio. Eh, Previo a cederle el uso de la voz a Yakiri, pues bueno, tal fue el impacto de este caso que eh, Ana Catiria publicó la obra En Legítima Defensa, obra que ojalá puedan leer, que puedan consultar, porque la verdad muy valiente, narrando todo lo que vivieron en este caso, enfrentando todos los grandes titanes en contra de la justicia, corrupción, impunidad, acoso, temas de tráfico de influencias, todo lo que se puedan imaginar. Pero Yakiri en una historia donde pareciera que estaba totalmente desprotegida y bueno, pues le cayó del cielo la doctora Ana Catiria Suárez Castro, quien le ayudó en el seguimiento hasta el final, luchando, no me dejará mentir, Yakiri, con todo un temple personal, profesional, y con uñas y dientes para defender lo que es justo en el mundo de las mujeres, en el mundo de la inequidad, ¿no? De la violencia de género, pero sobre todo contra la impunidad, contra la injusticia, contra actos de corrupción, de tortura, que no solamente se dan en México, estoy seguro que se dan en América Latina y en muchos otros países más. Tenemos muchos casos como el de Yakiri, que mujeres, hombres, son sometidos injustamente a violaciones flagrantes de derechos humanos. Y aquí las grandes preguntas sería, ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente eh, somos sensibles a lo que está sucediendo y es una realidad? O sea, lo estamos viviendo, es una realidad. ¿Qué podemos aportar nosotros como activistas, como defensores, como académicos, investigadores en el tema de los derechos humanos en todas nuestras aristas para que se erradique totalmente el caso tan beligerante, tan grave, tan ruin de corrupción y sobre todo de violación, insisto, flagrante de derechos humanos? En este caso, hablando de la libertad, hablando de la dignidad,
de una mujer que bueno, pues ya nos contará Yakiri, quien amablemente, y le agradezco nuevamente que haya aceptado estar con nosotros. Y les invito a escuchar el caso de Yakiri y después, si nos los permites, Yakiri, podernos adentrar un poquito en temas que nos puedan eh, aportar un granito de arena, ¿no? Que podamos entender qué sucede. Me da mucho gusto también comentar, me adelanto, Yakiri ya toda una profesional, activista de derechos humanos, desgraciadamente a raíz de esta experiencia tuvo que empezar a defender sus derechos ya como letrada en la materia y estoy segurísimo que va a ser muy exitosa su carrera porque se lo merece, porque es una mujer valiente, una mujer que alzó la mano y una mujer como muy pocas que han salido del yugo de tantas afectaciones que existen en el sistema de justicia en todos los países, pero realmente lo que me quiero abocar es a la violación flagrante de sus derechos humanos y que tenemos que entender lo que vivió Yakiri para poderlo abstraer nosotros, hacer los propios y hacer algo. La idea es no quedarnos con los brazos cruzados, sino entender esta realidad y ojalá podamos hacer algún tipo de reflexión, de análisis, de investigación que ayude a rescatar estos casos. Bien, pues ya no me extiendo más. Yakiri, te cedo el uso de la voz, no sin antes agradecerte nuevamente que estés con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por la introducción, súper linda, gracias. Pues igual, la verdad es que agradezco mucho, una, la invitación, dos, que le sigas dando voz a este caso, que a pesar de que este año se cumplen 12 años de aquellos hechos, pues no deja de ser un caso no solo emblemático, sino un caso de ejemplo de cómo las autoridades no deberían de juzgar a una persona que va a denunciar diversos delitos. Y es el claro ejemplo de cómo, cómo si la sociedad en familia que te escucha, que te protege, y unos medios de comunicación que reproducen la verdad, cómo ese conjunto de piezas, si se unen, si trabajan en conjunto, pues una persona común y corriente como yo puede acceder a la justicia, ¿no? Sin tener contactos, sin tener nexos políticos, sin tener un estatus social alto. Entonces, de esta manera es como pues se puede llegar a esta justicia que muchas veces queda corta, por lo menos en este país. Bueno, como muchos y muchas pues ya han escuchado este caso, básicamente mi caso fue hace casi 12 años, aquí en la Ciudad de México. Yo tenía 20 años de edad. eh, yo recuerdo en ese entonces que yo no estaba comprometida en temas de derechos humanos, no estaba comprometida con el tema del activismo. Por supuesto que a raíz de mi caso, pues me tuve que convertir hoy en día en esta gente que se dedica pues a hacer esta defensa. Sin embargo, pues estaba, digamos, pues exenta de todo ese tema, ¿no? Ignoraba muchas cosas. Yo escuchaba muy lejanamente en las noticias que en ese entonces estaba el tema de las muertes de Juárez, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y hasta ahí llegaba a escuchar, ¿no? Realmente no estaba involucrada, todavía no se conocía el término feminicidio, realmente había muchas cosas que no. En la Ciudad de México no existían marchas, no había manifestaciones, no había redes de apoyo como las que existen ahora. Yo desconocía totalmente de mis derechos. La verdad es que entiendo que cuando me pasa esta situación, yo si hubiera conocido de mis derechos o de las obligaciones de las autoridades, quizá la situación hubiera sido distinta, ¿no? Sin embargo, pues yo, una chica, una niña, una chava de 20 años que iba a caminar, que en ese entonces yo tenía una pareja, ¿no? Tenía una pareja de nombre Gabriela, que ella tenía dos hijos, y un lunes ella se entera que su menor había sido abusada sexualmente por uno de sus tíos políticos, y en ese entonces ella me refiere que va a hacer la denuncia posterior. Esta denuncia, pues evidentemente la hacen en esta Fiscalía de Delitos Sexuales, es una fiscalía específica para atender estos delitos de violencia sexual o de índole sexual, y ella se dirigió a este lugar. Yo al salir de trabajar, yo trabajaba con mis abuelos, como les digo, la verdad es que no estaba muy metida en muchas cosas, yo estaba
era como, básicamente niña de casa, ¿no? O sea, de trabajo a casa y de casa al trabajo. Yo al salir de trabajar, yo voy hacia este lugar donde ella estaba haciendo, bueno, ella estaba presentando esa denuncia contra su hija menor. Y antes de yo llegar a este lugar, yo me traslado en el servicio de metro de la Ciudad de México. Y antes de yo llegar a este lugar, donde evidentemente nunca había ido, es un lugar donde hoy en día se conoce como la Ciudad de la Justicia o la Colonia de la Justicia, porque pues todos las instituciones de justicia se encuentran en este lugar, que es la Colonia de Doctores, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. En este lugar, la verdad es que nunca había ido porque nunca había sido detenida, porque nunca había tocado, había pisado unos separos. La verdad es que nunca había tenido problemas con las autoridades y mucho menos me imaginaba caer en algún momento en la cárcel. O sea, era algo que para mi cabeza nunca estuvo, pues nunca lo había pensado realmente porque la verdad es que no me metía en líos, no me metía en problemas y la verdad es que pues nunca había llegado a este lugar. Sin embargo, ese día me tocó ir a este lugar y antes de yo llegar, incluso cuadras antes de yo llegar a esta fiscalía de delitos sexuales, conocida como el búnker, es cuando se me encuentran estos dos tipos en una motoneta, tipos que a los que yo ignoré totalmente. La verdad es que para mí fue, quizá en ese momento era algo normal, normalizar esta violencia de los piropos, del acoso y demás. Yo en mi cabeza, de mis audífonos, mi cabeza estaba en otro mundo, del saber en dónde estaba, el saber que tenía que, no sé qué había pasado en relación con mi pareja en ese entonces. Entonces, yo la verdad es que no estaba enfocada en lo que estaba pasando a mi alrededor. Esos tipos llegaron, me vieron, me dijeron X cantidad de cosas, yo lo ignoré porque tenía audífonos y entonces de repente desaparecen, ¿no? No los volví a ver. Avanzo más adelante y entonces cuando estos tipos se frenan y es cuando ahí se bajan y entonces yo en mi primer instinto lo que hice pues creí que me iban a robar, ¿no? Me iban a asaltar, fue lo que yo hice y no. Resulta que esos tipos pues no me secuestran, no le llaman secuestro express porque no piden un rescate, pero eso se le llama privación ilegal de la libertad, ¿no? Que es que te levantan y entonces me levantan, me suben a esta moto a base de amenazas con una navaja con la que ellos tenían y me llevan a un lugar, a unas cuadras adelante donde me levantan, ¿no? Donde me secuestran. Me llevan a un lugar que es un hotel que en ese momento se llama el Hotel Alcázar. Hoy en día este hotel pues sigue operando, hoy en día este hotel ya cambió, digamos, de dueños, cambiaron de nombre y demás, como para tratar, digo, este caso, pues sí fue muy, muy fuerte pues para mucha gente, fue un caso muy fuerte, en el cual este caso se vio muy evidenciado por el mal manejo, por la complicidad de mis agresores y demás. Llegamos a este lugar eh, donde evidentemente se conocían mis agresores y los encargados del hotel. Yo me di cuenta en cómo en la conversación que tuvieron era una conversación de amistad, de que te conozco, ¿no? De conocidos. Entonces, al yo percatarme de que no había manera de que yo le pudiera pedir ayuda a quienes sean sus aliados, pues no había manera, ¿no? En este hotel, en este lugar, con estos dos tipos, donde fui golpeada, donde fui amenazada, donde me preguntaron incluso qué edad tenía, yo en ese momento la verdad es que ignoré totalmente para qué me habían preguntado mi edad, ¿no? Fue un dato que justo a mi abogada Ana Catiria se le prendió porque más adelante de este caso nos dimos cuenta que quizá yo fui pues levantada para un tema de pues quizá una red de explotación sexual donde si eres menor de edad, donde tienen un perfil y si eres menor de edad pues evidentemente les funcionas para ser vendida, pero si no, si eres mayor de edad pues les funcionas para pues agredirte sexualmente y después matarte, a tirar como hoy en día pasa, ¿no? En algún canal o algún lote baldío, etcétera. En este lugar en el que yo fui ultrajada y demás, fui agredida sexualmente por uno de los tipos. Obviamente existe esta violación. Y por el otro tipo hubo un abuso sexual, ¿no? Al no haber una penetración por parte de los dos, pues existe un abuso sexual. Y mi segundo agresor, el que no comete esta agresión sexual, recibe una llamada y él se sale inmediatamente de este lugar donde el que había yo sido, pues, privada de mi libertad. Al yo darme cuenta que mi segundo agresor estaba afuera atendiendo esta llamada, es cuando evidentemente yo tenía ninguna esperanza de salir con vida. En este modo de comentarles que yo de 20 años de edad, mi principal agresor de nombre Miguel Ángel, que tenía 37 años,
que medía 1,90, pesaba 80 kilos, que hacía fisiculturismo, un tipo que aparte tenía evidentemente un arma blanca, pues evidentemente y biológicamente una mujer pues, sí tiene menos fuerza que un hombre, entonces yo realmente no tenía ninguna esperanza, ¿no? Tanto había una diferencia una gran diferencia entre nosotros, entre mi segundo agresor. Yo sabía que no iba a salir con vida de este lugar, yo estaba muy segura, sin embargo, mi instinto de supervivencia, mi instinto, no sé, quizá mi adrenalina, el dolor que sentí en ese momento, el miedo terrible que estaba pasando, pues creo que fue un conjunto de muchas cosas y muchas emociones que yo sentí que mi instinto fue defenderme, ¿no? Yo sabía que no iba a salir con vida, pero lo que quería era vivir. O sea, si en algún momento quizá, pues nunca me habían enseñado a defenderme o demás, o sea, creo que en ese momento intenté hacer lo posible eso con mi agresor, porque yo me inicio el forcejeo y yo me abalanzo en contra de él, logro hacer una maniobra en la que la navaja queda apuntando directamente a él. Y en este momento pues, no lo pensé ni un segundo y es cuando inicio, pues cuando hago esta herida que la consideran los peritos y las autoridades como la herida mortal, ¿no? Que es en la parte de la yugular. Yo desde un inicio, cuando voy a denunciar, siempre refiero que yo provoqué dos heridas, una en la parte del pecho y una en la parte del cuello, que fue derivado de esta defensa y pues ahí están las declaraciones. Después de que hago esta herida en la parte de la yugular, mi agresor siguió, o sea, yo quizá pensé que con eso ya pues iba a poder sobrevivir. Sin embargo, mi agresor siguió forcejeando, tenía la misma fuerza y evidentemente llegó un momento en el que me rendí, llegó un momento en el que ya no pude más y en ese momento mi agresor en vez de quedarse a terminar de matarme porque ya me había hecho diversas heridas, lo que hizo fue preocuparse por su vida y salir de este lugar para tratar de buscar auxilio y que le pudieran pues dar atención médica en el cuello. Yo obviamente me doy cuenta cuando sale mi agresor de este lugar y yo así como me encontraba desnuda, ensangrentada, salgo a buscar ayuda. Él sale de un lado, yo salgo del otro lado. Entonces, en ese momento yo lo que quería es salir de ese lugar porque tenía miedo de que me encontrara mi segundo agresor y que viera esta agresión, bueno, esta defensa que yo le hago a mi principal agresor y que él terminara de matarme. Entonces salgo buscando ayuda, le pido a la gente, me vea con cara de horror y demás. Entonces yo lo que hago es pedir ayuda para poder encontrar policías que me rescataran. Y sí, en efecto, me encontré con unos policías a los que les refiero, les narro los hechos brevemente, lo que había pasado, me hacen la invitación para ir a denunciar y pues evidentemente lo hago, ¿no? Debo mencionar que desde el momento en el que ellos me levantan, digamos que es como un círculo. Ellos me levantan en una parte, 2 cuadras más adelante está este hotel y otras 2 cuadras más adelante está esta fiscalía a la que yo iba a llegar y fiscalía a la que yo fui a denunciar, ¿no? Pero extrañamente estos tipos, que después me enteré que eran hermanos, resulta que eran vecinos de esta fiscalía, o sea, ellos conocían ese territorio, era el territorio de ellos y más adelante les voy a contar un poquito más sobre quiénes eran estos agresores. Yo voy a denunciar detrás de una barandilla como me encontraba y demás, narro los hechos y entonces las autoridades me dicen, perfecto, sí, te vamos a atender y en un momento me creen las autoridades, ¿no? Los policías me atienden súper bien y en ese momento yo me sentí confiada, o sea, creí pues fielmente en las autoridades, ¿no? Todo iba bien hasta que se presenta mi segundo agresor, el que había salido a tomar esta llamada, y ahí es cuando él me acusa y me dice, oye, pues tú fuiste quien mató a mi hermano. Ahí pues me doy cuenta que era su hermano, me doy cuenta que el agresor pues ya había muerto y pues nada, lo que hacen es tomar la declaración de mi agresor, que es mi denunciante y demás. Después de que a mí me meten a este lugar donde yo estoy siendo entrevistada o protegida y demás, como me encontraba, eh, me di cuenta que las autoridades cambian su manera de ser conmigo. No tiene conexión, ¿no? Ya no se escuchó.
Sí, Yakiri, no te escuchamos. Creo que se congeló por ahí su imagen. Damos unos momentitos en lo que se restablece y bueno, pues ahorita Yakiri les acabará de contar el caso, verdaderamente eh, un tema para reflexionar de lo que Creo está que ya, pasando. Ya, ahora sí te escuchamos, adelante. perdón, entonces creo que es mi señal. Bueno, la cuestión es que yo, pues evidentemente me voy a la cárcel, me voy a la cárcel derivado del homicidio calificado, me meto en un homicidio calificado. La razón del homicidio calificado es porque a las autoridades se les hizo muy fácil crear una historia para poder justificar este delito. Ellos crean una relación con mi principal agresor y conmigo, me meten en un concubinato, en donde de esta manera pueden acreditar que hubo una alevosía, una ventaja, una traición, y de esta manera yo paso a ser encarcelada. Entonces, el primer reporte que las autoridades manejan ante los medios de comunicación, ante mi familia y ante sociedad, pues es esto, ¿no? Un tema de una relación, un tema de yo en mi locura de celos, pareja, y entonces por eso es que yo me voy a la cárcel. No maneja en ningún momento el tema de la violación, no maneja en ningún momento el tema de la tentativa de feminicidio, no maneja en ningún momento el tema de la privación ilegal de la libertad, que es cuando me levantan. Como les digo, no lo manejan como secuestro porque no piden un rescate. Entonces, estos delitos por los que yo los denuncio, pues nunca existieron en esa primera carpeta. Cuando yo denuncio y demás, y mis papás se enteran y se enteran que yo ya, o sea, yo denuncio, al siguiente día yo ya estaba en los periódicos en primera plana como la mujer asesina, como la mujer filosa, como una mujer criminalizada a más no poder, ¿no? Y la manera es que tampoco podía defenderme y no podía decir nada. Mi entrevista que hice, la hice pues evidentemente sin abogados, no presentaron esta carta de esta carta donde te dicen que pues, tú estás acusada de tal delito, ¿no? A mí me decían las autoridades, oye, pues firma esto para hacerte un examen, oye, firma esto, pues ahí va Yakiri, pues desafortunadamente al no conocer de mis derechos firmaba todo creyendo que, pues que las autoridades estaban auxiliándome, ¿no? Cuando en realidad todo lo que estaban haciendo era buscar eh, cómo justificar esta argumentación que ellos estaban haciendo en esta declaración. Yo al final, yo en ese momento y mis papás no contábamos con recursos económicos para poder buscar un abogado, una abogada, una buena defensa. Pues evidentemente mis papás nunca habían sido como de pues un estatus social, económico alto. Y lo que hizo mi papá, bueno, pero mis papás al ser, bueno, yo crecí en un barrio un poco conflictivo, que eh, ¿Se fue la del cobro señal? de piso, de muchos factores, muchos delitos. Sin embargo, prejuicios, ¿no? Que toda la gente es igual. La verdad es que mi familia siempre fue una familia que sobresalía en este tema de la cultura y mis papás nunca realmente, cuando las autoridades crean esta versión de clase servidora y demás, lo primero que hicieron fue investigarme a mí, investigar a mi papá y cuando se enteraron que yo era de este lugar, fue como, para ellos fue como muy fácil porque dijeron, ya tenemos cómo justificar que ella es una agresora. Entonces, digo, solo que no se esperaban que realmente nunca tuviera nada, ni mi familia tuviera nexos con la delincuencia, nunca, o realmente fueron una familia de cultura y que por más que le rascaran no iban a encontrar nada malo tanto en mí como en mi familia. Yo en ese momento al no tener, en mi familia no tener cómo pagar un abogado, una tía abogada que se especializaba en derecho civil, ella decide ayudarnos, o sea, dice yo les ayudo y demás. Y evidentemente agradezco mucho el apoyo. Sin embargo, lo que no saben las personas es que realmente para este tipo de casos, o sea, aunque te quieran ayudar,
las ramas o las materias en la rama del derecho es muy distinto todo, muy distinto. O sea, entonces a veces esta tía, en vez de ayudarme, me perjudicó en muchas cosas, ¿no? Ella me decía, oye, sobrina, no puedes decir que te gustan las mujeres, ¿cómo crees? Lo van a ver súper mal. No te escuchamos, Yakiri. No te va a ayudar en nada, es más contraste y entonces ahí pasó todo. Entonces, realmente, ¿ya me escuchan o todavía no? A ver, díganme si me escuchan ahí. Sí, ¿Sí? Ok, ok, gracias. Pues mi tía hizo un mal manejo de la carpeta iniciando esta denuncia. Yo estuve 3 meses en Santa Marta justo por este delito, no tener estos conocimientos ni tener dinero. Lo que hacen es postear en fan mis actividades. Mi papá le daba clases de salsa. Dice, hoy me dedico a la defensa de mi hija, que le acaba de pasar esto. Y él en un post muy largo hace referencia a que pues quien quisiera apoyar con la asesoría legal de mi caso, pues era bien recibido. Este post se compartió muchísimo, este post llegó a muchísimos lados y le llegó pues a Ana Catiria, ¿no? Que vino a referir, es una abogada, en ese entonces una abogada independiente, penalista, mujer, y fue la primera abogada y la primera mujer que le escribe a mis papás y les dice, oigan, pues yo me llamo Ana Catiria, soy penalista, abogada, veo muchas inconsistencias, muchos errores tan garrafales en el caso de su hija, y me gustaría tomar la defensa de manera pro bono, ¿no? O sea, que significa pues de forma gratuita. Después de que Ana les escribe, recuerdo que mis papás me comentan que les escriben muchísimos más abogados, ¿no? Abogados de gran prestigio, abogados muy reconocidos hoy en día, no solamente en el país, y lo que hacen mis papás es tomar una decisión. Entonces dicen, a ver, nos vamos por los abogados que ya son muy conocidos, por ejemplo, de unos abogados que se vienen a la cabeza que recuerdo que le mencionaron, son unos abogados se fue la conexión otra vez. ellos fue la primera persona que les auxilió, la primera persona que les escribe, la primera persona, y mujer, a tener estas redes de apoyo, que no estábamos tan avanzados en muchas cosas que hoy en día pues ya no se permiten o ya no permitimos. Para mis papás fue muy fácil decir, pues, siendo mujer, quizá puedan tener el tema de la perspectiva de género, puedan tener un poquito más, pues, el dolor al de ser mujer y que te pasen esas cosas, y entonces vamos con ella. Para para mis papás, para mí fue la mejor decisión, pues evidentemente en la cárcel, al conocer a Ana, evidentemente me pegaron. Esta familia de mis agresores, pues eran unos tipos que eran temidos en esta colonia. O sea, mi principal agresor tenía 21 averiguaciones previas, hoy en día se llaman carpetas de investigación, o sea, 21 denuncias de personas, 7 entradas a reclusorios con diferentes nombres, delitos muy violentos, eh, 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 era Se, se, se trabó otra vez, Yakiri. No sé si nos escuchas, Yakiri. Está trabada la imagen. Vale, esperando tener la reconexión. Sí, sí es correcto. Ahorita le decimos a ver si, igual apagando tu cámara, ¿ya nos escuchas, Yakiri?
Bueno, creo que se salió ahorita de la conexión. Esperemos, bueno, ahorita nada más que se reconecte. La verdad es que, como ustedes están viendo, es un caso, pues ahorita lo narra muy tranquila, pero imagínense en ese momento lo que pasó, 20 años, impunidad, abuso, exceso, corrupción. eh, Inclusive, uno de los temas también muy importantes que están en la agenda de los derechos humanos es el tema de la incapacidad económica muchas veces para tener acceso a una defensa adecuada. Entonces, eso también constituye una violación flagrante porque finalmente el Estado debe garantizar la justicia del mismo nivel que un defensor particular, pero pues como en todo, ¿no? Sabemos que hay servidores públicos y que también cuando se va acude uno a un defensor en este caso particular, pues bueno, las condiciones son diferentes. Entonces, bueno, ahorita esperando esta reconexión. Y les recomiendo mucho el libro, se llama En legítima defensa. Eh, este libro, ahorita les digo qué editorial es, En legítima defensa, y la autora es Ana Catiria Suárez Castro. Ella es de hecho, narra en el libro, es un extracto de este asunto, pero verdaderamente lo emblemático de tener este testimonio, ¿no? Esta participación personal, es que tanto Yakiri, que insisto, fue víctima de muchos atropellos. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ahí está, exactamente. Muchísimas gracias. En legítima defensa. Viene todo el detalle y bueno, Grijalva es la editorial, doctor. muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, y narra a detalle todo lo que sucedió, inclusive Ana Catiria hoy día pues es una activista muy importante, perseguida también políticamente porque ha sido muy valiente de enfrentar a políticos, de enfrentar a personas de alto poder en nuestro país. Inclusive le hicimos una entrevista hace algunos, pues serían 2, 3 meses, como 2 meses, le hicimos una entrevista a Ana Catilla Suárez y con gusto a quien le interese se las compartimos, donde decía que tenía peligro de su vida, que tenía miedo que la mataran. Yakiri, ya andas con nosotros, ¿verdad? A ver, ya me estoy contactando de celular. Sí, perdónenme, la verdad es que creo que mi señal está pésima. Se va la imagen. No sé si quieras apagar tu cámara a ver si así te escuchamos mejor. Sí, No sé en qué me quedé. Ok. eh, ah, Bueno, no sé si lograron escuchar que este principal agresor no solamente tenía estos nexos de delincuencia con este tipo que se hace llamar la mano con ojos aquí en México. ujú, de acuerdo, sí, adelante. Ok, bueno. Eh, bueno, para gente que ha estado normalmente muchas veces o en ocasiones en estos reclusorios o en esas cárceles, es muy fácil de cárcel a cárcel, pues poder mandar mensajes, poderse comunicar. Entonces, cuando mis agresores se dieron cuenta o sabían que yo iba a tal cárcel, lo que hicieron ellos fue poner un precio a mi cabeza para que llegara una interna o algunas internas y me silenciaran. O sea, yo en este lugar donde yo estaba ya haciendo en cárcel, hubo una segunda ocasión donde me tocó defenderme, que fue esa ocasión donde pues Ana me conoce toda golpeada con el ojo morado y demás. Ella se da cuenta que yo pues ya no podía seguir
no solamente por el tema de la agresión sexual, no solamente por el tema de lo que te había pasado en una noche anterior, sino por ahora porque tienes que defenderte de poder salvar tu vida para denunciar a estos tipos de todo lo que te habían hecho y que no se quede esta historia de pues la amante o la novia celosa o la mujer asesina, ¿sabes? Que es lo que yo en ese momento los medios estaban reproduciendo sobre mi persona. Lo que hicieron mi familia fue inmediatamente meter a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pudieran pues salvaguardarme, trasladarme a otro penal que estuviera un poquito más segura y alejarme de esta familia que evidentemente todo el mundo, toda la familia de estos tipos está involucrada en temas de delincuencia. Su papá en ese momento estaba metido en el reclusorio. Resulta que mi principal agresor, que se muere de esta herida, tiene un hermano gemelo que también en ese momento se encontraba recluso. Y bueno, era una familia que pues se dedicaba a eso, ¿no? Mucha gente me decía, oye, Yakiri, pero por qué las autoridades se ensañaron contigo? O sea, ¿por qué te cambian esta versión de los hechos? ¿Por qué te crean esta historia? ¿Por qué le venden a los medios esta nota donde tú eres una criminal? Y era una situación que no nos podíamos, que no entendíamos, no entendía mi familia, no entendíamos nosotros. Lo que hicimos fue, básicamente mi familia y lo que hizo Ana fue hacer una investigación de lo que tenía que haber hecho las autoridades, del por qué habían estos acontecimientos. Y resulta que mis agresores, Luis Omar y Miguel Ángel, pues no solamente eran vecinos de estos policías de investigación, estos servidores públicos, sino también eran dealers de algunos de estos policías que trabajaban en esta fiscalía. Entonces, al deberse favores y al que no salieran a flote o no salieran a la luz, estos secretos o estos nexos o lo que tenían entre ellos, pues era muy fácil, pues mejor tapar sus cochinadas, sus negocios, y mejor criminalizar a una mujer que probablemente a lo mejor también esté metida en cosas, ¿no? Y que, pues, ¿qué sabe yo? Entonces, para ellos, ellos no se esperaban que realmente hubiera esta defensa adecuada, que Ana, a pesar de 2 atentados que tuvo, a pesar de las amenazas que tuvo para que dejara el caso y desistiera de la situación, ella no lo dejó. Que mis papás, a pesar de, de no escucharme por primera vez y leer de unos periódicos o unos medios de comunicación amarillistas, leyeran esta versión de los hechos creada por las autoridades, cuando evidentemente dijeron, esta no es mi hija ni siquiera tiene una relación con un hombre. O sea, a mí no me pueden presentar que mi hija es, o sea, asesina porque ella no es mi hija. Entonces, cuando por fin tuve la oportunidad de hablar con mis papás, es cuando yo les pude contar todo lo que había pasado realmente, y así fue como se empezó a mover tanto en medios como en sociedad realmente los hechos. Fue como fuimos tirando con el apoyo de Ana, con el tema legal, con su trabajo, pudimos ir tirando esta historia que me inventaron para finalizarme. Y de esta manera no solamente pues salir bajo fianza, sino clasificar este delito de homicidio calificado que fue por el que yo entré a exceso en la legítima defensa, que era un término que realmente no era muy sencillo de escuchar, un término que las autoridades me decían, pues sí, Jackie, te defendiste, pero te excediste. Y esto pasa porque resulta que el cadáver de mi agresor, el cuerpo de mi agresor, no solamente tiene las dos heridas que yo le provoco y que yo denuncio, que yo le hago en esta defensa, sino el cuerpo de mi agresor aparece con 14 heridas en todo el cuerpo, heridas en la parte de la cabeza, heridas en la espalda, heridas en los tobillos, en el pecho, heridas por todos lados del cuerpo. Cuando no tenía que ser uno perito o perita para saber que si un tipo que yo mido 1,64 y mi agresor medía 1,90, pues no era sencillo o sea, era muy claro y muy sencillo decir que evidentemente ni saltando podría ser esas heridas tan aberrantes que existen. Heridas que en una de las audiencias en las que yo estuve presente y con el trabajo de Ana pudimos, pues pudieron declarar a estos peritos que en este cuerpo se presentaban dos tipos de heridas, heridas ante-mortem y heridas post-mortem, que significa que alguien antes de morir obviamente le hizo heridas, pero alguien después de morir, este tipo, alguien más le hizo esas heridas. Heridas que evidentemente no me las pudieron a mí probar y no había forma, no había manera porque pues hay una sola cámara que existe en este caso, a pesar de las miles de cámaras que existen en todo el recorrido cuando me levantan,
Las heridas, las cámaras que existen enfrente de este hotel, las del mismo hotel y que extrañamente ninguna cámara sirve más que una, que es la salida, únicamente, supuestamente este hotel solamente graba las salidas de este hotel, ¿no? No graba entradas, pero sí graba salidas. Entonces, la única cámara que logramos tener es cuando mi agresor sale con vida de este lugar del hotel y yo salgo con vida, pues, del otro lado del hotel, ¿no? Después de salir de este hotel, yo ya no lo vuelvo a ver, no, o sea, no nos volvemos a encontrar porque yo ya soy auxiliada, ya estoy haciendo la denuncia. Entonces, mi agresor muere, no muere en su casa, como refiere mi segundo agresor, muere al lado del estacionamiento de la Procuraduría, muere en este momento Fiscalía, y el tipo, el cadáver de mi agresor está vendado, o sea, el cuello de mi agresor está vendado y amanece y aparece con estas heridas, ¿no? Heridas que evidentemente, pues el caso ya se terminó, pero nunca realmente pudimos saber o esclarecer quién le hizo estas dos heridas extra y por qué se las hicieron, ¿no? ¿Por qué después de muerto alguien más dijo, lo voy a tasajear? Heridas que eran de abajo hacia arriba, o sea, quizá ninguno de nosotros es perito, pero es algo muy importante saber cómo si tú te estás defendiendo de alguien, no vas a, y si tú tienes el cuchillo, si tú eres el agresor o la agresora, por decirlo de una manera, no vas a defenderte de una herida de abajo hacia arriba, no, no, siempre una herida es de atrás hacia adelante, que es lo más común que podemos observar. Entonces, después de que yo salgo bajo fianza con este exceso en la legítima defensa, porque al no demostrar o no poder probar quién más le hizo esas heridas, pues evidentemente yo soy quien le hace este exceso. Y después de 2 años, básicamente con el apoyo de sociedad, con los medios de comunicación que ya estaban hablando sobre la verdad de los hechos, sobre ya estaban hablando de quién eran estas familias, del modus operandi que tenían de levantar a niñas o jovencitas de esas edades con ciertos perfiles para esta red que yo les comentaba en un principio, y donde yo estoy segura por este modus operandi del que me hicieron a mí y que estoy segura que anteriormente lo hicieron con otras jovencitas, para ellos era muy fácil, ¿no? Estaban coludidos con las autoridades, estaban protegidos, era su territorio y aparte eran temidos por la gente, ¿no? Porque esos tipos eran violentos. Eh, yo después de estos 2 años, junto con Ana Katiria Suárez, como les digo, ella, la verdad es que le agradezco muchísimo porque en vez de dejar este caso, después de estas amenazas que le hacen, pues cualquier otra abogada yo creo que hubiera sido muy fácil que hubiera dejado el caso. Sin embargo, ella incluso ponía de su dinero para poder avanzar en este caso, pues logró logró que las autoridades eh, me dirán y reconocieran que hubo una legítima defensa, que no hubo un exceso, que yo evidentemente me defendí en este cuarto de hotel, que mis agresores pues eran unos tipos que se dedicaban a esto, ¿no? A delinquir, que evidentemente yo no tenía nexos con ellos. Y, o sea, es importante porque a mí me tocó aprender que aunque uno no los conozca a las personas, aunque uno viva en matrimonio, pues la violación existe. Y eso es algo que no, o sea, no es justificación. Digo, es algo que yo he aprendido con el tiempo, que hasta en el mismo matrimonio existe la violación. Sin embargo, yo en ese entonces no conocía a mis agresores, desconocía quiénes eran. Me tocó en ese momento ser pues esta víctima, no me gusta el término víctima, pero me tocó ser esta víctima y, y creo que si no fuera por la defensa que yo hice, por la acción de intentar sobrevivir, porque sabía que no tenía ninguna esperanza, no hubiera sido, la historia hubiera sido diferente, no, yo hubiera sido una cifra más. Salgo con esta legítima defensa, el Estado reconoce su equivocación, su error y me indemniza económicamente, sin embargo sabemos que el tema económico no repara absolutamente nada, ¿no? Fueron 2 años y cacho de mi vida que yo evidentemente no se los deseo a nadie, pero me ha llevado a aprender muchas cosas, ¿no? Hoy en día yo sé que después digo, no es como que mi caso haya sido como el más importante, pero a partir de mi caso empezaron estas manifestaciones. Hoy en día muchas de las consignas que hoy en día las mujeres gritamos y marchamos cada 8M o 25N son derivados de un grupo de mujeres que hoy en día pues pusieron el ejemplo aquí a las mexicanas. A partir de mi caso se formó un grupo de chicas puras extranjeras, que ellas eran las que estaban afuera de los juzgados gritando y haciendo consignas. Mujeres que para no ser deportadas
se encapuchaban, no para hacer otras cosas como hoy las que se conocen como el bloque negro, no, 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 por supuesto que no. Eran mujeres extranjeras que para no ser reportadas por la exigencia y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas, se tapaban la cara. Estas mujeres se hicieron llamar las licuadoras en ese entonces y ellas fueron quienes pues vinieron aquí a hacer consignas, a ponernos el ejemplo de cómo se hacían las marchas. Hoy en día existen muchas redes de apoyo y a pesar de que ya tiene casi 12 años, es un caso que sigue sobresaliendo para cualquier mujer que hoy en día se defienda pues en toda la República, ¿no? Mi caso lo han tomado como ejemplo de cómo no se debe juzgar y cómo si trabajas en conjunto. No te escuchamos, Yakiri. Bien, creo que se desconectó por un momento. Anda. O sea que sí estás ahí, ¿verdad, Yakiri? Veo que estás conectada. Nada más está tu micrófono en silencio. Esperemos nada más unos momentos para la reconexión. Ok, creo que ya estoy. De acuerdo, adelante. Sí. Perdónenme, la verdad es que yo me seguí hablando y ya no supe en qué me quedé. O sea, no sé en qué. Sí, ya era la parte de tu caso y que, bueno, pues el grupo de mujeres y pues, la relevancia también a nivel internacional y todo esto a raíz de tu caso. ¿Sí nos escuchas, Yakiri? Sí, yo los escucho, pero nada más si me puedes más o menos decir como en qué parte me dejaron de escuchar, porque yo me seguí. Sí, ya estábamos casi en el final, en el cual pues nos mencionabas que tu caso pues había sido emblemático de las mujeres estas extranjeras que se encapucharon, las licuadoras, para Claro, hasta ahí creo que ya estábamos en esa parte. claro. Claro. Pues mira, básicamente ya concluyo. Hoy en día mi caso, a pesar de que ya han pasado pues casi 12 años, hoy en día se toma como ejemplo para otros casos de chicas que se han defendido de ciertas agresiones y que al final terminan encarceladas por defender su vida y que es el claro ejemplo de mi caso de cómo las autoridades no deberían de juzgar y cómo si en conjunto, sociedad, con medios de comunicación y tu familia te cree, como en mi caso, pues puedes acceder a esta justicia, ¿no? Entonces, a pesar de que este caso fue hace bastante tiempo, es un caso que te enseña, un caso emblemático en el que pues te dice que sí hay manera de acceder a esta justicia, que sí hay manera de que el Estado, las mismas autoridades reconozcan sus errores y de que sí hay manera de cómo pues, si te defiendes, pues sales con vida, ¿no? Que también el tema de la enseñanza de defender, pues no solamente te vuelves una cifra más, sino también puedes cambiar esta perspectiva que tienen los agresores, puedes cambiar esta perspectiva que muchas de nosotras tenemos de que quizá por la fuerza que tienen ellos no podemos salir de situaciones tan complicadas como lo que pasó conmigo. Excelente, muy bien, muchas gracias. No sé si podamos hacer el ejercicio de que prendas tu cámara, a ver si tenemos la posibilidad de que no se vaya tanto el internet. Perfecto. Pues bueno, Ok. las primeras palabras, Yakiri, creo que haciendo eco con los investigadores, académicos, activistas y, que nos hacen el favor de acompañarnos, es decir gracias, ¿no? Gracias por compartirnos tu experiencia, por ser una mujer valiente, por darnos la oportunidad de aprender, sobre todo a raíz de este caso, que qué mejor que de quien lo vivió en carne propia y que esto nos pueda generar, insisto, alguna reflexión de saber qué debemos de hacer, qué está pasando, cómo, cómo conectarnos al switch para que
carguemos de energía y decir es que necesitamos erradicar esto y necesitamos defender estos derechos y que no los entendemos hasta que no eres parte de, hasta que no los vives, hasta que no te pasa, ¿no? Entonces, cuando yo conocí tu caso, me puse en tu lugar, más pues por conocer a Ana ya de tiempo atrás, bueno, pongámonos 5 minutos en lo que tú viviste y de esa experiencia aprender para saber qué es lo que ya no se debe de hacer y qué podemos hacer nosotros como sociedad civil. Me encantaría que hubieran algunas participaciones. Si nos lo permites, Yakiri, abrimos los micrófonos Claro. para quien quiera hacer el uso de la voz. Tenemos a la doctora Rocío Rico. Adelante, Rocío. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Yakiri, pues más que no nada, pues quiero apreciar esa fuerza que tienes, ese valor que tienes como persona, sobre todo más allá de ser mujer como persona, para exponernos pues un caso muy, muy propio y lo digo con mucho respeto. Esto que me hace pensar que seguimos tristemente, en un país donde desafortunadamente el ser humano no dejamos a veces de entender hasta que pasa algo. Lo digo a nivel gobierno, veo una falta total de desconfianza en las autoridades, en tu caso, totalmente por las situaciones, los hechos que narraron pese al sonido, pero estuve atenta en cómo nos redactas estos hechos lamentables que sufriste y que en verdad dice uno, tiene que pasar alguna desgracia, tiene que ser forzosamente pasar una desgracia para que todos los demás reaccionemos. Tendríamos que cambiar todos en ser más eh, reactivos, porque somos más reactivos que proactivos. Entonces, es lamentable la parte del Estado, el involucramiento de las autoridades. Por eso existe esta desconfianza total ante las autoridades, ante esta situación tan involucrada de situaciones. No quiero usar calificativos porque realmente me sensibiliza esta parte, estoy hasta enojada, si puedo llamarlo de esa manera, ante este hecho tan ruin que pasaste y que no me queda más que decirte, no hay palabras para estos casos, pero valoro mucho esa fuerza que tienes para alimentar y que sea un eco de fuerza, como lo acabas de señalar, para muchos y ser más proactivos que reactivos ante estas situaciones. Es cuanto y un abrazo, ¿qué te puedo decir, Yakiri? Un abrazo. Es cuanto. Muchas gracias, te agradezco tus palabras. Tú lo has dicho, a veces tienen que pasar situaciones para poner el ejemplo. Yo la verdad es que si la gente me pregunta, ¿cambiarías cosas? Sí cambiaría cosas, pero cambiaría cosas después de lo que me ocurre, ¿sabes? O sea, ya a partir de desde que denuncio a más adelante. No cambiaría el hecho anterior, aunque es un tema pues, doloroso, un tema que arrastro siempre, pero creo que si no hubiese sido por ese hecho, yo hoy en día no me hubiese convertido en quizá esta defensora de derechos humanos, en esa activista que ha ayudado en estos 12 casi 12 años a muchas mujeres, a muchas personas. Y entonces, creo que si no hubiese pasado eso, tendría otra historia, quizá más tranquila o quizá no, pero pues no habría ayudado y no me dedicaría hoy en día a lo que hago. Entonces, no cambio para nada los hechos porque obviamente sé que no fue mi culpa estar en el lugar equivocado, la hora equivocada.
yo lo que hago y lo que le digo a la gente es, pues hay maneras sí de prevenir muchas cosas. Por ejemplo, si yo me hubiese informado anteriormente cuáles eran mis derechos o cuáles eran las obligaciones de las autoridades, quizá ahí hubiera cambiado. Si yo, quizá hubiera sabido que tenía que exigir un abogado, una abogada en ese entonces, si yo, hubiera, no sé, sabes, en ese momento quizá es lo que yo le digo a la gente, el tema de aprender también a no juzgar. Yo fui muy, muy juzgada por la sociedad, por redes sociales, por medios, que hoy en día veo muchos casos y hay muchas mujeres que no pueden con este tema de cómo las juzgan, de los comentarios, y a veces terminan pues autolesionándose o terminan acabando con su vida derivado de que no pueden con esta presión social que pues, las juzga. Yo me enfrenté a esa situación y la verdad es que si a mí me preguntaran, ¿hubieras querido denunciar? Yo no hubiera querido denunciar. O sea, yo hubiese preferido quedarme lo que me pasó a mí y pues que nadie supiera, ¿sabes? Pero no me tocó, o sea, no me tocó elegir, la opción fue denuncias o denuncias, porque si no denuncias, pues no sales de la cárcel y si te quedas en la cárcel, pues seguramente pues van a subir el precio de tu cabeza y alguien va a tomar ese dinero y te va a matar. Entonces, yo no tuve elección, yo tuve que denunciar, tuve que hacerlo público, que es algo que también es un caso, hacer un público un caso que donde hablas de tu privacidad, de tu intimidad, de tu vida, básicamente, pues también son muchos factores. Entonces, agradezco tus palabras y agradezco mucho que me hayan escuchado. Yo creo que una primera reflexión que podríamos hacernos es, tenemos que vivir lo que vivió Yakiri para ser verdaderos defensores y activistas de los derechos humanos con ese coraje, con ese temple, con esa convicción que tiene Yakiri. O sea, verdaderamente tendríamos que vivir eso. O sea, ella tuvo que vivir esta situación para darse cuenta de todas las injusticias y verdaderamente creo que es de felicitar el que estés dedicando tu vida para, como ejemplo y testimonio para otras mujeres que no caigan en este supuesto y que como mujer y víctima de este tipo de circunstancias seas un testimonio real y fehaciente para ayudar, para ser un verdadero defensor o defensora de derechos humanos. Yo creo que es una reflexión que tendríamos que analizar. Eh, Desgraciadamente le pasó esto a Yakiri. No podemos regresar el tiempo, pero sí valorar el que nos esté dando su testimonio y esta vivencia como si fuera propia, ¿no? Heriberto, adelante, por favor. Gracias, maestro. Primero, Yakiri, mi solidaridad, este, y también felicitación a ti por tu valentía y a tu abogada por persistir y ponerse a la disposición con tu familia. No puedo pensar lo que estaban viviendo tus padres viéndote en esa situación. Este, y bueno, aunque han pasado 14 años, estoy seguro que pues día con día vives un proceso de sanación y eso es fundamental. Cuando hablamos de este tipo de casos, que no deben ser así un número, sino que cada caso es una historia de vida, ¿no? Eh, mm, pues me recuerda que si ha habido una constante, ha sido la indolencia de las autoridades, en este caso persecutoras, las policías y los ministerios públicos. Allá en los años 90 hubo una esperanza cuando se crearon las agencias especializadas en delitos sexuales y delitos contra mujeres y niños, eh, impulsadas por esta victimóloga de reconocimiento internacional como es la doctora María La Luz Lima. Desafortunadamente, volvimos a caer en esa indiferencia y vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, sí hubo un intento inicial, mejoró un tanto la procuración de justicia, el respeto a las víctimas, la no revictimización, pero volvemos a caer otra vez a las mismas prácticas. Y, maestro, recuerdo una conferencia en la que mencionábamos
el libro de Bauman y Donskis, La ceguera moral. Sí, sí, sí lo recuerda. Sí, sí, sí. Este, y ellos en esta obra exploran el tema de la pérdida de sensibilidad y hablan de la pérdida de empatía, que dicho sea de paso, la empatía es el principal antídoto contra la violencia. Entonces, ellos hacen una reflexión y dicen lo que ellos denominan la sociedad líquida, esta modernidad líquida. Eh, y hablan precisamente de este ritmo acelerado, la inmediatez de las cosas, el querer obtener una satisfacción inmediata, y que es el grave problema. ¿Cuál es la solución a esto? Pues visibilizar primero, ¿no? Y recurrir a estos principios. Yo creo que tenemos los abogados una deuda pendiente en cuanto a crear estos laboratorios de casos donde pongamos en evidencia la falta de debida diligencia en la actuación de las corporaciones policíacas, los ministerios públicos. Entonces, voy a buscar este libro, lo voy a recomendar cuando tenga oportunidad. Eh, el otro libro, que se llama, de estos señores de Tabasco, ¿no? ¿Cómo se llaman? Eh, Cosa juzgada, ¿cómo se llamaba este libro? Duda razonable. Duda razonable. También digo, eh, la verdad de las cosas es que ellos pues fueron imputados falsamente, pero lo que tú viviste, no hay punto de referencia, ¿no? La verdad de las cosas que cuando debiste haber sido más cobijada por el sistema, fuiste abandonada y revictimizada, ¿no? No puedo pensar lo que hayas vivido en Santa Marta, ¿no? La verdad es cosas que es indignante todo lo que ocurrió. Pero sí, creo que tenemos que darle otra leída a este libro de ceguera moral y, y, y difundir este tipo de lecturas porque estamos precisamente inmersos en esta modernidad líquida, ¿no? En esta yo digo, cuando se conjugan la indolencia gubernamental y la indiferencia social, surgen los peores agravios. Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Te abrazo desde mi corazón, Jackie, y espero que sigas trabajando mucho para sanar esta experiencia, ¿no? Muchas gracias, Heriberto. También comentar, viene en el libro de Ana Catiria Suárez, insisto, eh, cuando le hicimos la entrevista hace poco, manifiesta de viva voz que pues tiene miedo por su vida como activista y defensora de derechos humanos, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer su libro, narra inclusive con nombres y apellidos aquellas personas quienes fueron los principales violadores de derechos humanos, autoridades, y me refiero del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con nombre y apellido. Ana Catiria tiene la característica, aparte de ser una mujer muy aguerrida y muy con un gran temple, es una mujer muy guapa. Entonces, en ese sentido, creo que también es al parecer en el sistema, el acoso que sufrió como mujer, una mujer joven, guapa, que toma este caso ante un gobierno esencialmente machista, e inclusive narra cómo el presidente del Tribunal Superior de Justicia se le insinúa, le empieza a tocar la pierna y pues le hace propuestas como seguramente muchas mujeres tristemente estarán pasando en muchas áreas de este mal o cáncer que todavía hay en muchas personas. Entonces, hierve la sangre conocer este tipo de atrocidades y repito, creo que nos debe de ayudar a reflexionar y analizar. Nora, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Jackie, híjole, la verdad es que esto fue así como que me voló la mente y bueno, somos estudiantes de postdoctorado en derechos humanos
siento que hoy hayas pues comprado con nosotros para, pues ni siquiera me imagino el dolor, porque en esta intensidad, a veces, por más que hayamos sufrido muchos de nosotros o nosotras que estamos aquí, pues yo creo que este dolor que tú sufriste, pues te ha llevado precisamente a esta lucha, ¿no? A buscar la justicia. Y no dejo de pensar en cuántas mujeres más, cuántas yaquiris más han pasado por esta misma situación y no han llegado a una sesión de Zoom para estudiantes de postdoctorado. Por eso es que te agradezco infinitamente, de verdad es retadora, eres retador, como que así de esta pasión y esta como, no sé, se me hace como muy, muy duro de que nosotros estemos aquí solamente escuchándote y yo digo, pues es que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que convertirnos también en esa persona activista que Se pierde la conexión, Nora, si nos escuchas. entonces este precedente que yo no entre los climas y mi internet, los escucho. Ustedes me están, ¿no? Un poquito cortado, pero alcanzamos a escuchar la mayoría. Gracias. Entonces, pues nada, solamente decirte que esto es un precedente súper importante, sobre todo en la perspectiva de género, ¿no? En este sistema judicial tan raquítico y que pues es urgente y es necesario seguir trabajando por más equidad, más sensibilidad. Eh, Esta realidad como víctimas de violencia de género pues nos deja mucho que pensar y aquí, como futuros investigadores y defensores nosotros que estamos aquí, tu testimonio debe de dejarnos una marca, o sea, dejarnos esa huella, nos debe llevar precisamente más allá de un trabajo académico, sino de esta lucha, de hacerla propia, o sea, de tu lucha, o sea, hacerla mía, buscando precisamente a esto que te digo, ¿no? A eso que les digo, pensando en ese montón de mujeres que han pasado o siguen pasando por situaciones iguales, peores o menos peores que la tuya, pero al final hay, no hay medición, o sea, no se puede medir. O sea, es como el dolor, es del 1 al 10, ¿qué tanto dolor? No, es más de 10. Em, gra- No te escuchamos, Nora. que has compartido con nosotros. Esta nos trae, ay, perdón, más allá de este coraje que tengo hoy, ahorita, quisiera que tu trabajo marcara la diferencia real en muchas mujeres más, Yakiri. Muchísimas gracias. Gracias a ti y pues lo que más necesitamos hoy en día pues sí son personas que se dediquen a apoyarnos, ¿no? Y la verdad es que independientemente de la profesión, siempre desde nuestras trincheras es importante y es necesario apoyarnos, ¿no? Tú lo me comentabas, ¿no? La empatía, que no se nos pierda esta sensibilidad, porque eso nos ayuda a muchas cosas, porque si perdemos la empatía y perdemos la sensibilidad, ya cualquier caso que grave que ocurra o que suceda, la verdad es que nos va a dar igual que ocurra o que no pase. Entonces, agradezco mucho que estén interesados, que les haya, digamos, que les llame la atención este caso, que sea un caso de estudio, como hoy en día mi historia es un caso de estudio para 3 universidades del país. El libro de Ana es un factor importante para este tema de derechos humanos. Cuando tengan la oportunidad de leerlo, de verdad se lo recomiendo muchísimo porque, como bien lo decía Sergio, Ana no tiene pelos en la lengua, habla tal cual de lo que pasó, habla tal cual con nombres, sin miedo de incluso tener represalias más adelante. Y nada mejor como tener una historia en un libro que después incluso está el proyecto de proyectarse en pantalla, porque no por ser un tema morboso, pero es un tema de ejemplo, ¿no? Tanto
como estudiante, como activista, como defensor de derechos humanos, como profesionista, como abogada, etcétera. Entonces, creo que nos lleva a muchos lados esta historia. eh, entonces, de ahí podemos aprender muchas cosas. Doctora Ana, adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias, Akiri. En realidad yo te estoy hablando desde Uruguay, de manera que el caso no lo conocía y lo has transmitido como tuve la sensación de que la vivencia está muy fresca, esa defensa de la vida que tú dijiste, lograste transmitir lo que seguramente sentiste en ese momento que te llevó a llevar adelante esa legítima defensa con una fuerza que probablemente tú misma ni sabías que tenías, porque para poder llegar a esa situación debe haber salido toda esa voluntad de vivir y de seguir adelante que bueno, que claramente por tu testimonio de hoy se ha ido acrecentando con el tiempo y te ha hecho tan fuerte, ¿no? Así que te agradezco muchísimo el relato y creo que para un postdoctorado en derechos humanos genera varias reflexiones. La primera, tú dijiste en un momento que la gente te pregunta, bueno, ¿harías las cosas distinto? Y dijiste, en realidad, bueno, yo no sabía mucho, no sabía que tenía derechos. Y ahí hay un elemento fundamental, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe qué derechos tiene? Entonces, me parece que ahí hay una línea muy importante porque no sé cómo es el sistema en México, pero nosotros obviamente en el Uruguay tenemos defensorías, las personas que no tienen recursos ha habido casos muy graves llevados adelante por defensorías públicas. Entonces, una primera dimensión me parece que tiene que ver con justo un tema que vimos hace 2 semanas, que es el de la educación en derechos humanos, pero que tiene que ver con el conocimiento, no solo em, saber que tenemos derechos, sino cuál es la institucionalidad de derechos humanos. ¿Qué herramientas concretas hay en el país que a las personas les permitan recurrir a a esos instrumentos? Y muchas veces eso no se enseña y la gente piensa, bueno, no, como no tengo dinero, mejor no sigo el caso, ¿no? Entonces, el tema de la educación, pero más allá de lo teórico y que tiene que ver con los instrumentos propios de cada país. El segundo elemento que lo mencionaron varias personas y tú lo mencionaste también es el del profundo machismo, sexismo, misoginia que caracterizan nuestras sociedades y que a veces nos sorprendemos cuando pasan determinadas cosas, pero la cotidianeidad de la vida nos muestra que las mujeres no son tratadas igual. Hay una antropóloga argentina muy conocida que ha trabajado muchísimo en México, seguramente tú la conoces, que es Rita Segato, que habla del concepto de dueñidad, ¿no? Cómo hay una creencia de parte de los hombres, y en particular de hombres con poder, que son dueños de los cuerpos de las mujeres, incluso en el lenguaje, ¿no? Es decir, mi mujer, no es mi compañera, no es mi esposa, ¿no? Es mi mujer, es mi propiedad. Y cómo muchas veces parece que hay que cambiar esos grandes o esos terribles hechos, pero esos terribles hechos están anclados en los modos de relación cotidiana, en esa manera de referirse a las mujeres. Tú lo decías, ¿no? Bueno, en ese momento te querían decir algo porque eras joven y tú lo ignoraste, ¿no? Y cómo es importante también ir generando en las nuevas generaciones el no tolerar el trato diferente. Eso es parte de una perspectiva de derechos humanos. Y en tercer lugar, porque habría mucho más, pero me pareció que todo esto que a ti te sucedió tiene un anclaje muy fuerte en un sistema corrupto. Es decir, un sistema donde no es posible confiar en la autoridad, porque la autoridad no está ahí para cumplir su rol, sino que está aliada con sectores criminales y está aliada en función de beneficios propios, ¿no? Entonces, hay un tema que muchas veces no se aborda o que incluso dicen, no, acá no podemos hablar de política.
Pero sin cambios políticos es muy difícil lograr erradicar la corrupción, es muy difícil porque lo que tenemos que llevar adelante son políticas públicas ancladas en derechos humanos. Tenemos que tener programas de equidad de género, tenemos que tener programas que sancionen la corrupción, tenemos que tener programas de cuidado, sistemas nacionales de cuidado, tenemos que tener programas y eso requiere miradas políticas sobre las sociedades en las que vivimos. Entonces me parece que por un lado está tu experiencia personal y el convocar a valorar tu conducta, tu compromiso, y por otro lado está lo que nos dice tu experiencia personal sobre los cambios ético-políticos y de transformación que las sociedades necesitan para evitar que estos casos sucedan porque el compromiso personal, la posibilidad de sentir el dolor de la otra persona, es esencial en una perspectiva de derechos, esa empatía de la que hablamos. Pero si no creemos que hay que hacer cambios, y eso pasa también por a quién votamos y cómo nos rebelamos frente a la política que vemos en el día a día, ¿no? Nosotros estamos viendo hoy en el mundo un genocidio. Y porque los niños son palestinos, entonces no me importa. Estamos viendo cómo personas migrantes son maltratadas. Entonces, a lo que voy es, tenemos que pensar políticamente qué cambios llevamos adelante para construir sociedades ancladas en derechos humanos. Y tu experiencia terrible de hace casi 12 años es una prueba de que en sociedades justas este tipo de cosas van a seguir pasando. Entonces te agradezco nuevamente tu compromiso, tu testimonio y el dejar planteadas tantas pistas para pensar cuántas cosas hay que cambiar para construir sociedades donde esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Shakiri. Muchas gracias por tus palabras, Ana. Y muy bien, me siento muy feliz de poder estar con personajes involucrados en el tema de derechos humanos. Creo que es fundamental. Hace falta muchísimos defensores y defensoras. Eh, Doctora Ana, verdaderamente brillante tu participación, ¿eh? Creo que esto tenemos que hacer una reflexión urgente de todo lo que está pasando y creo que estás poniendo el enchufe, la electricidad para llenarnos de esa vibra de entender, reflexionar, dejar ser espectadores para convertirnos en protagonistas de los actos que se deben de hacer. Te felicito, creo que realmente fue muy brillante. Doctora Yolanda, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto. Tardes y noches para algunos tal vez. Pues un gusto tener este testimonio. También le reconozco al doctor Sergio de verdad el haber traído este tipo de temas. Sí es muy sensible todo este tipo de temas y aquí me solidarizo contigo de verdad. Siento este ah, hartazgo y este sentimiento que tú nos transmites. Yo quiero decirte que en los últimos años me he dedicado, yo soy defensora pública, yo defiendo a personas que están en prisión, pero hace 5 años presido una asociación que ayuda a mujeres en prisión, el doctor Sergio ya tiene conocimiento, pero me ha tocado ver como tu testimonio, muchos casos, muchos, verdaderamente muchos casos de mujeres que son injustamente detenidas, algunas detenidas con sus parejas, que sus niños están con ellos, algunas de ellas, otros no. Y es muy lamentable, de verdad, todo lo que te pasó. La verdad también lo que creo también aquí para aportar y abonar, que también las mujeres somos cosificadas. En ese sentido, me parece que todo esto que te pasó, claro, es cultural, son aberraciones de verdad que pasan, que podríamos ir legalmente muchas, muchas violaciones de derechos humanos, pero sobre todo lo que me parece a mí que en base a lo que yo he vivido y a mi experiencia que veo con estas mujeres privadas de la libertad, es que las mujeres nos volvemos objetos. Y por eso es tan fácil, somos vulnerables y es tan fácil hacer todo lo que te pasó entre ellas, pero
golpear, lastimar, minimizar, devaluar. Entonces creo que en una situación de este tema me parece muy importante también, además de lo que han comentado los demás doctores, también aunado lo que dijo la doctora Ana, claro, coincido totalmente, que tengamos más sensibilidad y que las autoridades, creo ahora que estamos viendo un momento legalmente y para la justicia muy importante, porque no sabemos qué va a pasar con estos cambios, con estos jueces a modo, la corte, que está siendo un tema de verdad muy complicado. Y para mí, desde mi punto de vista, que yo defiendo a personas que cometen delitos, que también, aun y cuando son responsables, muchos de ellos, también hay mucha violación de derechos humanos y que también ahí quisiera que se pusiera como el dedo en la llaga y que ya no haya más yaquiris y que en este caso verdaderamente se puso en evidencia y qué bueno que está poniendo a la luz pública y que de verdad ya no encontremos más yaquiris, pero desgraciadamente yo todos los días veo a alguna mujer que está en prisión y que se le están vulnerando sus derechos y que aunque por mucho que luchemos, por mucho que gritamos, es bien difícil. Pero la verdad voy a leer el libro que están sugiriendo, la verdad me parece muy interesante y a mí en lo particular creo que me va a servir muchísimo toda tu experiencia y si me permites también yo lo voy a reproducir también con las mujeres que vemos en prisión. Y muchas gracias. Gracias, doctor Soria. Claro que sí, doctora, lo que necesites. Y sí, te aseguro que ese libro te va a servir muchísimo y lo que pueda yo también colaborar contigo en la gran acción que estás haciendo. Creo que el tema del sistema penitenciario y la privación ilegal, bueno, la privación de mujeres es fundamental. El tema de la diferencia en cómo las mujeres en la cárcel son abandonadas mucho más que los hombres es necesario de darlo a conocer, porque eso es una realidad, ¿no? Una mujer es más criminalizada que un hombre si comete un delito, y muchas de las mujeres que están encarceladas es derivado de delitos por parte de su pareja, ¿no? Entonces, sí, me alegra mucho y te agradezco mucho. La labor que estás haciendo es muy difícil, pero es una labor muy hermosa poder ayudar a quienes no están escuchadas, no son escuchadas realmente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Sí, buenas noches, si me permite, señor presidente. Adelante, doctor. Y luego el doctor Sarmiento. ¿Vas a hablar, Moy? ¿También? ¿O nada más es felicitar? Adelante, doctor Centeno. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos. Un gusto saludarlos desde Guanajuato. Yakiri, eh, hace más de 30 años, un procurador general de la República que había sido presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Jorge Carpizo, de quien tuve la fortuna de ser también su alumno, dijo que nos siendo él procurador de los derechos humanos y después pasar a ser el fiscal de la República, dijo que nos faltarían muchos protocolos para las leyes. Tenía toda la razón el doctor Jorge Carpizo, porque en 1992-93, cuando asume el cargo en la Fiscalía, lo primero que nos hizo saber y nos hizo notar una gran cantidad o una ausencia notable de protocolos. ¿Qué son los protocolos? Simple y sencillamente las herramientas de la ley. Actualmente, para juzgar este tipo de asuntos, que es lamentable lo que te pasó, lo que te aconteció, pues cuando menos hay 5 protocolos para este asunto. Yo estimo que tu caso fue en el sistema tradicional, en el sistema reciente a partir de la reforma constitucional del 2011, empezaron a emerger las leyes que son reclamos sociales. Como tú lo dijiste, afuera del Supremo Tribunal, en la colonia de Doctores, en la Ciudad de México, en los juzgados de la Ciudad de México. Todas estas leyes, Yakiri, han sido producto del reclamo social. Del reclamo social, como cuál es en la actualidad la desaparición de las personas, más de 100, ya creo ya llegamos a los 130,000 desaparecidos. Y como tu caso, hay infinidad, no solo en la Ciudad de México. Yo estimo que en toda la República y
y en toda Latinoamérica. Por consiguiente, la autoridad desconoce plenamente el gran sinnúmero, la gran cantidad de protocolos que debe prevalecer. Ejemplo, se crea la ley para prevenir y sancionar el delito de tortura, se crea el protocolo de Estambul en una convención internacional, etc. Y no quiero más que referir, y yo estimo que siendo tu caso, en el sistema tradicional, o juzgando el sistema tradicional, pues sin duda las garantías y los derechos humanos estaban por demás violentados desde tu detención, desde lo que has dicho que desconocías a los derechos que tú tenías en ese momento. Es lamentable que tengan que pasar 30 años para conocer infinidad de casos. Por último, de mi intervención, estando aquí en mi casa, que es humilde casa aquí en Guanajuato, en Irapuato, Guanajuato, al escucharte, mi hijo de tan solo 16 años se acerca curiosamente y me dice, ¿es un caso real, papá? Le dije, sí, hijo, es un caso real. Y créame que un jovencito que tiene solo 16 años, mi hijo, se quedó inmerso en tus palabras y me dijo, ¿todo eso pasa aquí en México? Le dije, sí, hijo, todo esto pasa en México. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que desconoce la autoridad el sinnúmero de herramientas de la ley, desde juzgar con perspectiva de género, protocolo de los niños, niñas y adolescentes, etc. Lamento el caso y felicito a tu gran defensa porque es un caso de verdad digno de trabajar y que pueda servir para los que estudiamos este postdoctorado, que nos abra el camino de preservar los derechos humanos. Es sin duda de los derechos más lamentables que se vulneraron, el de la libertad. Es cuanto, muchísimas gracias, señor presidente, gracias por su permiso de tomar la voz y un saludo a todos desde aquí mi humilde casa en Irapuato, Guanajuato. Un saludo, gracias. No, al contrario, doctor. Mónica Patricia, adelante, por favor. Hola, buenas noches, saludos a todos. Pues, es un caso que pues nos toca y nos trasca. Desafortunadamente sucedió hace muchos años, pero ¿qué creen? Sigue sucediendo. Su servidora trabajó para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 30 años y casos así eran muy comunes. El problema no se trata nada más de políticas, no se trata nada más de empatía, se trata de responsabilidad, se trata de ser ético. Mientras las personas que nos sirven, servidores públicos, no asuman ese compromiso, estamos luchando contra corriente. Casos así en materia de derechos humanos. Y nuestra misión como investigadores en este tema tan importante es abonar, no nada más en teoría, sino desde nuestras trincheras. Agradezco muchísimo, doctor Arellano, esta oportunidad, porque no nada más nos mueve, nos conmueve, pero más que conmovernos nos debe de comprometer para poder incidir en nuestro alrededor y en nuestras propias funciones. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Yatsiri, por esa valentía. Y doctor, lo felicito como siempre porque estos temas son básicos para poder sentir realmente lo que son los derechos humanos. Muy buenas noches a todos desde Estados Unidos. Muchas gracias, Pati. Moisés, ¿ibas a comentar algo? No, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Adelante. Sí, doctor, escuchando la historia de Akiri,
eh, híjole, es- nos deja con mucha sensibilidad en lo personal. Eh, no me hubiera estado estar en sus zapatos, todo lo que vivió, muchas preguntas se me vienen a la mente, esas cuestiones del fiscal, de los peritos, o sea, híjole, falta lo que siempre hemos platicado, toda la falta de ética. Yo le comento a Jackie, me ha tocado defender en lo personal y puedo decirte que enfrentarte con un monstruo que es el gobierno es otro mundo. Estás tú solo contra todos. La lucha es incansable. Te lo comento porque a mí me tocó defender aquí en Cortázar, Guanajuato, a la síndico que fue violentada políticamente en razón de género. Presentamos denuncias en contra del gobierno porque son panistas, derechos humanos, nos fuimos a los tribunales federales, nos fuimos allí. Afortunadamente, no siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, Ser insistentes, sabemos que tenemos el derecho en las manos. Es difícil a veces enfrentarte con este monstruo. Logramos, en lo personal, logramos que inhabilitaran al ayuntamiento durante 6 años en cuestión política. En cuestión de derechos humanos, hubo muchas observaciones. El juzgado federal amparó a la síndico por violencia de género, por violencia política a razón de género, y ahorita estamos, te hablo del 2021, lo que llevamos. Ahorita llevamos ya, van a judicializar a la mayoría del ayuntamiento. Entonces, uno ve lo que tiene que pasar una mujer por todo eso, ¿no? Y a veces no nada más son los caballeros los que están en contra de las mujeres. A veces, y por lo regular, las mismas mujeres son las propias enemigas de ustedes mismas, ¿sí? Entonces, híjole, es una cuestión de sensibilidad, de mucha reflexión, que es lo que nos falta, educación. Es lo que nos falta a todos nosotros. Y te agradezco que nos hayas compartido esa historia. En lo personal me dejas con ese sabor de buscar la justicia. Gracias, doctor. Gracias, Yari, por tu historia. Me encantó. Héctor, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todos, Yakiri. Voy a ser muy breve de algo que comentaste, Yakiri. Primero, agradecerte igual que todos mis compañeros, el que nos compartas esta experiencia de vida que pues nos irrita a todos, nos sensibiliza a todos, y creo que mucho más a todos que estamos inmersos o empezando en esta área de los derechos humanos, aquellos que llevan muchos años, aquellos que llevamos poco, pero que nos genera un grande compromiso, ¿no? Una obligación de difundir, de conocer y de verdaderamente trabajar por subsanar en la medida de lo posible todas estas situaciones, ¿no? Es una historia que, como dijo el doctor Centeno, su hijo adolescente, pues a veces creen que son ficción que muchas de las veces también nos dejan mucha reflexión, y que estas historias verdaderas, creo que tú dijiste que la están pensando llevar a la pantalla, y esa es la parte en la que yo quisiera comentarlo. El libro creo que es una herramienta que nosotros podemos utilizar y difundir y compartir con mucha gente, pero el que llegara a la pantalla, esta historia, y como tú lo dijiste, sin ningún morbo, sino de información, de difusión, de conocimiento, creo que sería formidable para el alcance que puede tener, ¿no? Hoy con todas esas plataformas de streaming, la gente que pues tiene acceso a ellas es inmensa, y creo que podría dejar muchísimas enseñanzas. Ojalá y esto se pueda lograr. Es por el bien de la sociedad, es por el aprendizaje de todos nosotros que tenemos pues trabajo en esta área de los derechos humanos, y que ojalá y que se pueda dar, y principalmente ya termino solo porque comparto mucho de lo que dijeron mis compañeros, pero principalmente te quiero reconocer esa valentía, esa fortaleza, y pues esta pues empatía hacia todos los demás,
para querer transmitirnos lo que viviste y sacar enseñanzas, ¿no? En todo esto para beneficio de todos. Un abrazo muy fuerte, Jakiri, y espero que se pueda lograr este proyecto que tienes también. Bien, tenemos aquí en el chat las últimas participaciones. Rocío Rico, que tu caso ha sido ejemplo para muchas mujeres en su defensa. Eres una mujer muy valiente y lo aplaudo. Tu lucha es la mía. Johan Pérez, el problema es que es un caso que se repite en la mayoría de los países latinoamericanos. Es un flagelo que en ciertos sectores de la sociedad se quiere normalizar. El doctor Avero, Yakiri, lamento mucho por todo lo que has pasado y agradezco mucho tu valentía y fuerza. Te abrazo fuerte. Rodrigo Moreno, hola Yakiri, gracias por contarnos tu historia, te abrazo fuerte. Samantha, Yakiri, gracias por hacernos parte de tu historia, misma que honraremos y defendemos. Un abrazo. Johan, Yakiri, permítame felicitar también a tu papá por su valentía y tenacidad de padre para no desfallecer, buscar alternativas. Gracias por compartirnos tu historia que nos conmueve y nos inspira. Bien, pues esos son algunos de los testimonios de esta sesión que ha tenido como finalidad, como ya se ha mencionado, reflexionar eh, qué pasó con la dignidad humana de Yakiri, qué pasó con sus derechos humanos, qué pasó con el acceso a la justicia, qué está sucediendo con el daño colateral, con las víctimas, que en este caso pues, sus familiares también fueron víctimas de este caso, los casos de tortura, en fin, muchos ejemplos que podríamos señalar del caso de Yakiri. 12 años, pero creo que a la fecha seguimos teniendo todavía tristemente muchos casos parecidos, pero que no tenemos acceso y la posibilidad de platicar, de intervenir, de apoyar, de sumarnos. Yakiri ha sido una mujer muy valiente, con un ángel de la guarda, que en este caso pues, fue su abogada, doctora honoris causa en Derechos Humanos de nuestro instituto, Ana Catiria, que le ayudó, que fue una mujer muy comprometida, que la sacó adelante y que hoy por hoy Akiri es testimonio de una mujer con una gran valentía, activista de derechos humanos, con estudios de derecho, con una gran sensibilidad del tema, queriendo ayudar a otras mujeres de lo que ella vivió, esa experiencia espantosa que no podamos nosotros imaginarnos porque verdaderamente creo que ponernos un momento en la vida de lo que fue esos momentos para Yakiri, verdaderamente nos conmueve y nos compromete, sobre todo nos compromete. Pues Yakiri, de veras, recibe un fuerte aplauso, abrazo, admiración, cariño, respeto de todos los que estamos aquí, todos y todas los que estamos aquí. Gracias por compartirnos esta experiencia. Nos va a servir para sensibilizarnos, qué es lo que necesitamos. Esto no está en los libros, esto no está en una doctrina de algún autor, eso está en la vida diaria, en el sentir, en el sufrir, en el testimonio de una mujer que nos está narrando su historia para comprometernos más en la defensa de los derechos humanos. Efectivamente, sumarnos a tu causa, tomarlo como ejemplo, como punto de partida y no esperar a que nos pase, simplemente sumarnos como si ya nos hubiera pasado, hacemos tu causa como propia y nos suma en este compromiso. Doctor Areli, si quieres ya para finalizar algo breve, adelante por favor. Buenas noches a todos. Perdón que no prenda la cámara, pero yo tengo problemas con el internet y estoy desde mi teléfono. Yakiri, primeramente te digo gracias por compartir porque son momentos muy dolorosos, pero al final creo que todo eso sirve para que vayas superando en el fondo tuyo todo este dolor que viviste y la frustración de la injusticia de la que has sido víctima. Una pregunta importante es, en tu interior, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo sientes tú? ¿Hacia dónde te ha llevado esta terrible experiencia? ¿Cómo la canalizas espiritualmente? ¿Qué haces tú para superar esto? Porque quiero decirte que todo el mal que nos ocurre en este mundo no es gratuito, tiene un propósito.
lo bueno y lo malo que pasamos tiene un propósito. Entonces, el hecho de que tú hayas vivido eso, entiendo que sirve para inspirar a otras mujeres a ser valientes y a no rendirse. Y has tenido la fortuna de tener una gran defensa que ha sido la defensora que te tocó. Creo que todo igual para ella, todo en la vida lo que se va concatenando y encadenando, todo tiene un propósito. Tu relación con Dios, cómo, o sea, esa mala experiencia, ¿te ha hecho una mejor persona interiormente o consideras que llevas tu vida llena de rencor y de frustración? Es una pregunta muy concreta porque importa, porque nos hace reflexionar, saber, lo decía al principio, todo es de paso, ¿sabes? Todo lo que vivimos en este mundo es como una gran universidad, todo nos va para hacernos o mejores personas o rendirnos y hundirnos en el dolor o seguir adelante y saber quiénes somos. Es concretamente esa pregunta, sí me gustaría que nos la compartieras porque es importante para todos y además te quiero decir que te reconozco como una mujer valiente, mujer, eh, pues que decirlo y contarlo no es fácil y te abrazo fuerte y toda mi solidaridad contigo, mi cariño, mi aprecio y todo mi respeto. Es cuando, doctor Sergio, gracias por la oportunidad, gracias a todos y muy buenas noches. Claro, pues la verdad es que después de estos hechos, después de estos acontecimientos, sigo siendo una mujer, una persona muy agradecida. Evidentemente, como les comenté en este relato, yo no tenía ninguna opción, ninguna mínima esperanza de salir con vida de este lugar. En mi cabeza y en mi cuerpo, pues ya había un resultado de lo que iba a pasar en ese entonces, ¿no? Yo no, hasta como lo decía una compañera hace rato, una doctora, o sea, ni siquiera yo me imagino de dónde saqué la fuerza, ¿sabes? Hasta hoy en día no me explico de dónde saqué esta fuerza. Y yo siempre lo he dicho, o sea, no solamente tuve un ángel cuando Ana llegó a mi representación, o sea, yo también tuve un ángel en ese momento, ese lunes 9 de diciembre, cuando estaba a punto de ser asesinada por este tipo. Yo sé que un tema energético, o sea, pudo haberme ayudado, estoy muy segura de ello. Hasta el día de hoy no me explico, no podría yo decirle a ustedes o contarle a nadie de dónde saqué las cosas porque la verdad es que ni siquiera yo me lo explico. A veces mi caso ni siquiera yo logro como profundizarlo. Yo a veces mi caso no creo que sea real hasta que alguien, hasta que escucho hablar a alguien de mi caso y digo, ¿en serio eso pasó? ¿Sabes? A veces yo no logro comprender que eso haya sucedido porque es un caso, pues, va a sonar feo, pero es un caso de película, un caso que no te explicas que haya pasado, ¿no? Y que hoy en día tenga yo, hoy en día esta fortaleza. Hoy me siento muy agradecida y siento que que soy una mujer muy, con mucha suerte, porque no solamente logré salir con vida de este lugar, sino logré tener este apoyo de tanto de mi familia, que mucha gente no la tiene, que muchas mujeres no logran tener. Tuve esta gran defensa de una mujer que hoy en día, que dio su vida, que dio su dinero, que dio su tiempo, su trabajo, para defender a una completa extraña y una sociedad que recaudó más de 400,000 pesos para que yo pudiera salir de la cárcel con una fianza que me dieron y que con esta fianza me reclasifican el delito. Entonces, yo me siento muy afortunada, muy agradecida y siempre lo voy a estar hoy, ahora y después, más adelante, porque no sé si me ayudaron factores en el mundo espiritual, no sé si me ayudaron factores en el tema físico, pero siempre voy a estar muy agradecida con las personas que realmente pusieron su granito de arena para que yo hoy en día tenga esta fortaleza de poder contar mi testimonio. Muchas gracias, Yakiri. Ya nada más para finalizar, el doctor Ignacio Noble de Argentina. Gracias por tu testimonio, Yakiri. Muy movilizante escucharte. Nos compromete a seguir trabajando para lograr una igualdad real y abordar la violencia de género como un flagelo que aún con los avances que se alcanzaron en los últimos años todavía sigue en crecimiento. Mis saludos y agradecimiento
la doctora Paula Osorio. Gracias, Yakiri. Tu voz es mi voz. Desgraciadamente, tu historia es la historia de muchas de las que han callado. Ojalá tu ejemplo de vida sea ejemplo de sensibilización para alzar la voz. Pues, Yakiri, pues como te decía, nuestro reconocimiento, afecto, admiración, respeto y verdaderamente no hay más que una sola palabra. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu historia, por ayudarnos a aprender, a sensibilizarnos. Y bueno, pues cuenta con nosotros como tus aliados para estas causas que emprendes en favor de los derechos humanos. Si quieres, te escuchamos para despedirnos. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos. Creo que eh, pues es una historia que evidentemente no se la deseo a nadie más, que nadie más tenga esta, pues esta situación que yo pasé. Desafortunadamente pareciera que hoy en día los mismos ministerios públicos y servidores públicos que atendieron mi caso, pareciera que hoy en día son los mismos que atienden a tantas mujeres. Eh, el tema o el proyecto de llevar este caso a la pantalla es básicamente porque yo me acuerdo que hay una película que se llama Presunto Culpable, que te habla como justo, que evidencia el sistema penitenciario, el sistema de justicia. Y entonces a mí me causó mucho impacto este caso de un chico que acusan injustamente de un delito que evidentemente no cometió y donde se ven todas las violaciones a derechos humanos y demás. Una película viejísima, viejísima, pero es una manera de que yo quiero, porque justo como lo comentaba ese rato un doctor, ¿no? Pareciera que no existen ese tipo de casos y realmente sí existen. Yo, como lo digo, yo corrí con la suerte de hoy en día obtener un poco de justicia, no lo que hubiera querido, a mí me hubiese gustado que mi segundo agresor también estuviera tras las rejas. Sin embargo, que las autoridades que estuvieron involucradas en mi caso y que fueron cómplices de estos agresores también tuvieran repercusiones y al final no pasó nada de eso, ¿no? Sin embargo, agradezco que estoy con vida, agradezco que haya tenido este apoyo y que hoy en día me pueda dedicar a hacer esto que hoy en día me gusta y que me gusta sanar, ¿no? Es la manera en cómo sano. Es un caso que evidentemente hay muchas maneras de prevenir, como lo digo, eh, creo que la mejor manera es difundir esta información, creo que es la correcta. Entonces, agradezco mucho que me hayan escuchado y disculpen las dificultades técnicas. Sé que hay muchos espacios, en este caso, el caso es larguísimo, es muy extenso, pero creo que lo pueden encontrar más adelante en muchas plataformas, en internet, hay mucha información. Hay una amicus curiae, de hecho, de derechos humanos que hizo la comisión, hay una recomendación que hizo la CNDH, entonces igual se pueden basar en esos documentos. Pues muchas gracias, Yakiri. Te abrazamos a la distancia y nuevamente nuestro agradecimiento, respeto y admiración. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos, Gracias. muchas gracias por acompañarnos. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Chao. Muchas Buenas gracias. noches.